como en los días de Noé. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, de que seas tú hablando a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos comprender cada vez más las Escrituras. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a empezar esta segunda parte de este estudio que se llama Como en los días de Noé, y en esta segunda parte vamos a hablar sobre los Nefilim y los Giborim. Y vamos a leer Génesis 6, verso 1 y 2, que dice: Sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de Adama, les nacieron hijas, y vieron los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, y escogieron de entre ellas y las tomaron por mujeres. Entonces en la versión Tanakh estamos viendo en el verso 2 que habla sobre los hijos de Elohim y las hijas de los hombres. Y ha habido cierta controversia sobre esto para saber quiénes son realmente los hijos de Elohim, y vamos a verlo a la luz de la palabra. En el libro de Job, en el capítulo 1, en el verso 6, dice: Aconteció un día que los hijos de Elohim fueron a presentarse ante Yahweh, y el Satán también vino con ellos. Entonces estamos viendo en el verso 6 de Job 1 que a los ángeles se les llama también los hijos de Elohim, o los hijos de Dios en otras versiones. Algunos creen que al decir los hijos de Dios no se refiere a los ángeles, porque los ángeles no se pueden casar, basándose en Mateo 22:30. Y Mateo 22:30 lo que nos dice es lo siguiente: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. A causa de esto dice de que los ángeles, como no se pueden casar ni dar en casamiento, por ende tampoco pueden tener relaciones sexuales. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra de que los ángeles, cuando descienden a la tierra, también pueden tener un cuerpo como el nuestro. En el cielo, los ángeles no pueden manifestarse de manera corpórea. Lo podemos ver también en 1 Corintios 15:50, que dice que ni la carne ni la sangre heredan el reino de Dios. Pero en la tierra, los ángeles sí se pueden manifestar de manera corpórea. En Hebreos 13:2 dice la palabra: No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y lo vamos a ver más claro en la historia de Lot. En Génesis 19:3 dice: Mas él porfió con ellos mucho, refiriéndose a Lot porfiando con los ángeles, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Entonces la palabra nos muestra de que los ángeles, cuando están manifestados en cuerpo, cuando descienden a la tierra y se manifiestan en cuerpo, ellos tienen también necesidades fisiológicas como las nuestras. En Génesis 19:4-5 dice: Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y esta palabra conozcamos es la misma palabra que se usa en Génesis 4:1 cuando dice: Y Adán conoció a su mujer Eva, refiriéndose a que tuvo relaciones sexuales con ella. Sigue luego diciendo: Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Estamos viendo en el verso 7 que dice: no hagáis tal maldad, refiriéndose a conocerlos. Entonces nos estamos dando cuenta de que realmente la intención de conocerlos era tener relaciones sexuales con los ángeles. Y es más, para darle mayor peso y entrar en el contexto, en el verso 8 dice: yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, refiriéndose a que sus hijas eran vírgenes, e incluso prefiere darles a sus hijas, pero que no toquen a los ángeles. En el libro de Judas, el verso 6 solamente tiene un capítulo, pero en el verso 6 dice la palabra de Dios en la versión Peshita: también a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado en cadenas ocultas bajo densas tinieblas hasta el juicio del gran día.
Entonces estamos viendo aquí en el libro de Judas que los ángeles no mantuvieron su dignidad y que además abandonaron su propia morada. Y respecto a abandonar su propia morada, hay dos teorías, una de que dejaron su morada en los cielos para descender a la tierra, y otra es de que abandonaron su naturaleza espiritual para tener una naturaleza carnal, y así tener relaciones con las mujeres. Luego el verso 7 continúa diciendo, como a Sodoma y a Gomorra y las ciudades circunvecinas, que de la misma manera que aquellos fornicaron yendo tras carnes extrañas, han sido puestas bajo fuego eterno, siendo condenadas a juicio. Esta es la versión Peshitta y me parece que la versión de las Américas, la Biblia de las Américas, también dice que estaban yendo tras carnes extrañas. Y vamos a verlo en el idioma original, en el griego. Esta frase en griego tiene una traducción literal que dice lo siguiente: habiendo venido en pos de carne diferente. Y esta gramática tiene una connotación sexual en el griego. Entonces estamos viendo de que está hablando de una relación sexual realmente entre ángeles y mujeres. En Génesis 6, en el verso 3 y 4 en la Tanakh dice lo siguiente: entonces dijo Yahweh, no permanecerá mi ruach con el hombre para siempre, puesto que el hombre es carne, serán sus días 120 años. Por aquellos días había Nefilim en Aretz, y también después, porque los hijos de Elohim se habían llegado a las hijas de los hombres, y éstas les dieron a luz Giborim, que fueron los poderosos de renombre desde el Olán. En el verso 3 está hablando de que el tiempo de vida del ser humano sería de 120 años, y estos 120 años se está refiriendo a años jubilares, como hablé en el estudio del último jubileo de Dios. Sin embargo, vemos en el verso 4 que para aquellos días los Nefilim estaban ya en la tierra y también después de que se llegaron a las mujeres. Esto quiere decir de que los ángeles caídos estaban en la tierra y tenían una función que la palabra de Dios no nos dice el motivo por el cual ellos estaban allí. Pero estaban allí en la tierra y que en un momento determinado ellos comenzaron a fijarse en las mujeres y a tener hijos con ellas, de los cuales nacieron los Giborim. La palabra Nefilim es el Strong H5303, que significa Nefil, y la definición es derribador, patán o tirano. La definición en la Reina Valera es gigante. Pero esta palabra viene de la raíz nafal, que es la palabra Strong H5307, que significa caer. Es un verbo al infinitivo, significa caer, pero al ponerlo en plural se llamaría Nefilim, ya que el im al final de una palabra en hebreo hace su plural y significa caídos. Eso es lo más apropiado al definir la palabra Nefilim, los caídos. Ahora hablaremos un poco sobre los Anunnakis. ¿Por qué es importante hablar de los Anunnakis? Porque mucha gente, mucho pueblo de Dios, al leer sobre los Anunnakis ha confundido la historia bíblica con la historia de los Anunnakis. Los Anunnakis fueron ángeles caídos que vinieron a la región de Mesopotamia, a los sumerios, y enseñaron ciencia a cambio de servicio. Ellos dejaron unas tablillas y esas tablillas muestran el carácter de Lucifer. Y deseo explicar un poco sobre esto, pero a la luz de la palabra. Y vamos a ver un poco más sobre lo que son los Anunnakis. Las enseñanzas recibidas en las escuelas sobre las primeras civilizaciones desarrolladas es muy pobre. ¿Por qué guardar tanto misterio respecto a los sumerios, originarios de la Mesopotamia? Sobre todo cuando fueron ellos quienes desarrollaron los sistemas de irrigación, inventaron la rueda, las primeras embarcaciones, y según la historia oficial, de ellos proviene la primera lengua y la primera escritura de la humanidad. A pesar de lo antes mencionado, es considerada su historia, que refleja en sus esculturas y pinturas evidencias de seres no humanos como algo mitológico. A esto, la historia oficial le da poca importancia, porque evidenciaría lo que la palabra de Dios dice en Génesis 6. Mientras la historia oficial intenta adoctrinar a los estudiantes con la teoría de la evolución y el Big Bang, las evidencias de la historia real nos muestran algo
muy distinto a la versión oficial. Sin embargo, para conocer la historia plasmada en civilizaciones antiguas, debemos comprender también el carácter de Lucifer, tan similar al de los ángeles caídos. En Isaías 14, del verso 13 al 14, dice lo siguiente: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Este carácter de Lucifer de ser igual a Dios lo reflejan también los ángeles caídos, quienes al descender enseñaron una historia muy distinta de la creación y una historia muy distinta del diluvio. En el año 1849, un arqueólogo británico descubre 14 tablillas sumerias, de las cuales las más antiguas datan del 3400 a.C., aproximadamente, tiempo en el cual vivía Enoc sobre la tierra. Sin embargo, otras tablillas datan de una antigüedad de 3000 años antes de Cristo, tiempo en el cual vivían sobre la tierra Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Matusalén, Lamec y Noé, pero para ese tiempo Enoc ya había sido arrebatado. Estas tablillas contienen la falsa información que los ángeles caídos enseñaban a la humanidad en aquel entonces. Decían ellos que el Creador, quien hizo a Adán e incluso el jardín donde Adán y Eva vivían, eran dioses que vinieron del cielo para actuar sobre la tierra, y que estos dioses eran ellos, manteniendo así el mismo carácter que tuvo Lucifer de querer ser igual a Dios y que hemos visto en Isaías 14, verso 13 al 14. Cuentan estas tablillas que los ángeles caídos, conocidos como Anunnakis, para aquella cultura tenían sirvientes llamados Igigis, quienes explotaban el oro y hacían arduos trabajos mientras la civilización Anunnaki avanzaba sobre la tierra. Una de estas tablillas dice lo siguiente: los dioses soportaban la labor, llevaban las cargas eran duras, el trabajo penoso, el problema excesivo. Entonces los Anunnakis hacen a los Igigis. Esta información es falsa, ya que a lo que las tablillas llaman Igigis, nosotros los conocemos como demonios, quienes según el entendimiento del pueblo de Israel, son seres incorpóreos que perdieron sus cuerpos en el lapso de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. En estas tablillas también encontramos la historia de Enki, quien es muy similar a las manifestaciones de dioses de culturas antiguas, como por ejemplo el dios Huiracocha, ya que los ángeles descendieron según el libro de Enoc a dar conocimiento a los humanos. Sin embargo, con el tiempo desearon a las mujeres y enseñaron también la maldad. En las esculturas se muestran a los Anunnakis de mayor estatura comparada a los humanos. Por eso Génesis 6:4 dice que habían gigantes antes y después de que se mezclen estos con las mujeres. Las tablillas muestran que los Anunnakis enseñaban ciencia, el vivir en sociedad y todo tipo de trabajos a cambio de servicio. Según tablillas postdiluviales, existían dos hermanos llamados Enki y Enlil, quienes junto a su padre Anu, bajo consejo también de la diosa Ishtar, deciden provocar el diluvio. Sin embargo, dicen las tablillas que el diluvio era tan fuerte que escapó de sus manos y no podían controlarlo, y por este motivo se fueron de la tierra. Sus propias tablillas dejan por evidencia que los ángeles caídos no tenían control del diluvio y que realmente no fueron ellos quienes lo enviaron, ya que esto venía del Dios Todopoderoso, quien avisó de antemano a Noé los sucesos del diluvio y le ordenó la construcción del arca. Lamentablemente, hay gente que ha dado mayor veracidad a esta historia de dioses falsos que no tienen poder de sus supuestas obras y que huyen ante el terror.
Si bien es cierto que estas tablillas existen, el propósito de estas es desacreditar la existencia del Dios Todopoderoso y que los ángeles caídos tengan una posición de creadores, tal como lo quiso Lucifer en Génesis 14. Ahora entendamos un poco más sobre quiénes son los Giborim, o también llamados semidioses. En Génesis 6, verso 4, la versión Tanakh dice: por aquellos días había Nefilim en Aretz, y también después, porque los hijos de Elohim se habían llegado a las hijas de los hombres, y éstas le dieron a luz Giborim, que fueron los poderosos de renombre desde el Olam. Ahora veamos la perspectiva de Flavio Josefo respecto a Génesis 6. Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos, que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Antigüedades de los Judíos, capítulo 3, párrafo 1. Flavio Josefo nos dice en su obra Antigüedades de los Judíos de que realmente los ángeles se mezclaron con las mujeres. Y de esta mezcla nacen unos hijos que, como él dice, cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Entonces vamos a ver quiénes son los gigantes para los griegos. En tradiciones posteriores, los gigantes fueron frecuentemente confundidos con otros enemigos de los olímpicos, o también llamados dioses del Olimpo, particularmente con los titanes, una generación anterior de hijos de Gea y Urano. Según Homero, los gigantes eran una raza de hombres salvajes y de grandes dimensiones, gobernados por Eurimedonte. Esta información es sacada de Wikipedia. Entonces estamos viendo de que los Giborim eran similares a lo que los griegos llamaban gigantes, y estos gigantes eran realmente gente de grandes dimensiones, confundido con los titanes, quienes se rebelaban contra los dioses del Olimpo, que en la tradición son conocidos como los semidioses, hijos de los dioses con seres humanos. En Génesis 6, verso 4, la versión Tanakh dice: en aquellos días había Nefilim en Aretz, y también después, porque los hijos de Elohim se habían llegado a las hijas de los hombres, y éstas les dieron a luz Giborim, que fueron los poderosos de renombre desde el Olam. Mientras que la Torá dice lo siguiente: los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Lo que es traducido por héroes es la palabra Giborim en el hebreo, que no debe entenderse necesariamente como semidioses, sino que en el contexto de Génesis 6, ellos eran la mezcla de los ángeles con las mujeres. Sin embargo, Giborim significa también ser poderoso, esforzado o valiente, tal como le dijo el Señor a Josué. E incluso a David y a sus hombres se les menciona también como Giborim. Pero entrando en el contexto de Génesis 6, tanto en la historia de Josefo como en la cultura de Sumeria, hemos visto de que realmente los hechos narrados en la Biblia en el capítulo 6 de Génesis son reales, y que realmente los ángeles se mezclaron con las mujeres. Espero que este estudio haya dado claridad a lo que son los Nefilim y los Giborim. En el próximo estudio analizaremos lo que son los híbridos y los animales impuros. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor. Yo te doy gracias por este momento en que podemos aprender cada vez más de ti, Señor. Te pido que tú bendigas a cada persona que ha visto este estudio, Señor. Que tú puedas bendecir su casa, su salud, su familia, sus planes, Señor. Y que todo lo que ellos hagan sea conforme a tu voluntad y guiados por tu Espíritu. A ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, porque solamente tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.